Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Nos encontramos en este espacio tan bonito y especial, Viaje al Interior, un programa desde la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, bueno, pensando en que nuestra familia necesita muchas herramientas para que podamos seguir construyendo hogares con armonía. Aquí desde el Centro de Atención Familiar Nazaret, pues también con la ayuda de los profesionales, queremos darles algunas herramientas y pautas para que ustedes vivan mejor. Elizabeth, bienvenida a este espacio. Ya nos contarás de qué vamos a hablar, qué le habíamos prometido a nuestros televidentes. Un saludo para todos, gracias por la invitación nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre la autoestima. Es un tema importante porque lo escuchamos mucho, que tiene alta, que tiene baja autoestima, pero a veces muchas personas no entienden muy bien de qué estamos hablando. Entonces queremos clarificar un poco y también mirar esto cómo se ve en la vida cotidiana. Bueno, y cuando uno habla de autoestima, yo me remonto como al estudio, cuando uno estaba por ahí sexto, séptimo, que a veces uno veía en alguna materia pues todos los valores y nos hablaban de autoestima, pero pasaba simplemente a hacer una clase y seguro que ya nosotros los adultos nos dice, ve, ¿qué es eso? ¿Y qué tiene que ver eso con la persona? Vamos que Elizabeth entonces nos explique qué es la autoestima. La autoestima es el sentimiento o actitud que una persona tiene sobre sí misma. ¿Qué siente la persona que es ella misma? Y por eso entonces podríamos decir que hay unas personas que tienen alta autoestima cuando, digamos, tienen sentimientos positivos hacia sí mismos, tienen una buena visión de sí mismos, y baja autoestima, entonces cuando hay sentimientos negativos sobre uno mismo, cuando hay vergüenza, culpa. Entonces ahí estaríamos hablando más como de la baja autoestima o cuando una persona, incluso a veces escuchamos que no se quiere a sí misma. Entonces creo que de esta manera podemos encontrar como la guía cuando una persona se quiere a sí misma o cuando no lo hace. Entonces es importante este concepto para mirar cómo están nuestros hijos, como lo hemos hablado en otros programas, cómo están todos los miembros de la familia respecto a ella. No solo pues también los chicos, sino también las personas adultas, porque a veces también está como la idea que la autoestima solo en los adolescentes, pero pues esto se ve en todas las etapas de la vida. Entonces es importante que tengan esto en cuenta. Bueno, pues ve algo que tampoco yo sabía. Yo pensé que la autoestima es como una materia que se enseña y que los muchachos tienen que fortalecerlo en la adolescencia o en la juventud. Elizabeth, entonces contémosle a nuestros televidentes, pues, ¿cuáles son las formas de uno tener una autoestima alta? Se dice, hay alta y baja, yo no manejo mucho el tema, entonces vamos a estar muy atentos a ver, porque así vamos a aprender todos de qué forma nosotros podemos mantener una autoestima alta, que sea, pues, nos ayude a relacionarnos con los demás. O no sé si primero vemos cuáles son los síntomas o las cosas que tiene una persona, las características, cuando tenemos la autoestima baja. Usted, que es la experta en la materia, pues nos dirá por qué lado nos vamos. Bueno, pues primero es importante entender de qué se compone la autoestima o por qué está influida. Entonces lo primero es que digamos que hay una carga importante de la cultura en la que estamos, de la sociedad. ¿Cómo así? Pues por ejemplo, en nuestra cultura estamos acostumbrados a un ideal de persona, ¿cierto? Y en todas las culturas hay cierto ideal y cambia. Entonces, por ejemplo, en la cultura colombiana, que en parte ha sido influida por el narcotráfico, por la violencia y porque tenemos mujeres muy bonitas, entonces para las mujeres digamos que hay unas características que sí o sí deberían tener, que sean voluptuosas, ¿cierto? Que tengan un muy buen cuerpo, que sean muy bonitas, que se maquillen mucho, que se hagan muchas cosas en el cabello. Entonces eso también influye en cómo las mujeres forman su autoestima, ¿cierto? O la construyen. En el caso de los hombres está más ligado como al dinero. Entonces el hombre que tenga más dinero pues será más valorado que el que no tiene, ¿cierto? El que tenga casas, carros y entre más propiedades y bienes tenga, pues está mejor visto.
Y esto es importante porque entonces nosotros tenemos esos ideales y la mayoría de nosotros entonces busca parecerse a ese ideal. Entonces la autoestima empieza ahí porque si yo, por ejemplo, soy muy lejano a ese ideal, entonces no me voy a valorar tanto a mí mismo. Y esto, por eso es importante, pues como lo de la adolescencia, y por eso muchos lo enfocan ahí, pues porque es la adolescencia donde está la construcción de la persona. Entonces obviamente podemos ver que los adolescentes buscan también como mostrar una imagen X. Puede ser o de su banda favorita, o de X actor, X actriz, X modelo, X famoso. Entonces miren que sí es importante pues como la concepción que tengamos en la cultura. Entonces desde ahí empieza. También pues digamos que está mediada por la familia y por el medio en el cual se desenvuelve. Si por ejemplo en una familia es muy importante no el atractivo físico, sino por ejemplo las calificaciones, entonces pues digamos que esas personas es posible que no se enfoquen tanto en lo físico, pero que dediquen la mayor parte de su tiempo por ejemplo a las actividades académicas. Y cuando tienen fracasos, pues empieza la culpa, la vergüenza, el yo no sirvo para nada. Entonces todos esos sentimientos de fracaso afectan lo que la persona siente sobre sí misma. O por el contrario, si logra ser el primero en el salón y demás, vemos que entonces la autoestima puede ir subiendo, ¿cierto? Como que sí puedo hacerlo y demás. Entonces miremos que estas dos características, la sociedad y la familia, son las primeras que influencian y que dependiendo de lo que la sociedad y la familia piensen, cuáles sean sus prejuicios, pues entonces ahí también uno puede construir su autoestima. Bueno, entonces podemos decir que la autoestima pues es de acuerdo a nuestra familia, los valores que en la familia nos ayuden de verdad a darle pues sentido. Y lo otro es que nosotros no podemos estarnos comparando con los demás, porque ya con lo que nos explica Elizabeth, entonces uno dice, es de acuerdo al ambiente donde nosotros nos fuimos formando, que tenemos, pues le damos valor a ciertas cosas de nuestra personalidad y de nuestro estilo. ¿Cuántos jóvenes pasan la vida queriéndose parecer a un artista? ¿Cuántas veces nosotros no valoramos lo que en la casa aprendimos y pasamos copiándonos de todo un poquito? Y al final uno ve muchachos sin identidad, o sea, ya no saben ni qué son, y se frustran muy fácil porque como no llegan a esos ideales que se han marcado, uno ve personas a veces como sin personalidad, por decirlo de alguna manera. Elizabeth, ¿qué más le podemos contar a los televidentes en base a este tema? Que parecía muy sencillo, pero miren que se va complicando y nos ayuda también a nosotros conocernos un poquito mejor. Mencionas algo que es muy importante y es el asunto de la singularidad, que es un aspecto fundamental en la autoestima. Como les hemos dicho en otros programas, pues cada uno es único, tenemos una manera de comportarnos, de ver el mundo. Pero aquí ya empiezan también a entrar como otro tipo de situaciones que incluso lo hablaba con la hermana antes cuando estábamos planeando el programa sobre, por ejemplo, la forma en que las personas se visten. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y respetuosos con los demás, porque así como a mí me gusta vestirme, por ejemplo, de X manera, otra persona le gustará otra. Esto a veces se complica un poco con los niños, porque los papás quisieran como vestirlos como ellos. Entonces, por ejemplo, si vienen de una familia que es muy conservadora, entonces hay que ponerse X ropa, otra no se puede usar, ¿cierto? Y aquí lo más importante es negociar con el hijo sobre, bueno, a mí de pronto no me gusta este tipo de prendas, cambiémosla por otra más moderada, pero que tampoco llegue al extremo de todo lo que yo quiero. Entonces a veces molestan mucho con los niños cuando son bebés, cuando están pequeños, que tienen frío, que la mamá tiene frío y les pone el saco a ellos, sin saber muy bien si el niño pues quiere un saco o no. Entonces a veces pasa también esto con la autoestima, porque claro, vamos a suponer, entonces es una familia súper conservadora, que le gustan por ejemplo los colores oscuros, sobrios, ¿cierto? Y la niña está encantada con una cantante que se viste así, con colores más vivos, más fuertes, y no la dejan vestir así. Entonces obviamente esto puede afectar la visión que ella tiene de sí misma. Ahora pues claro, por ser de pronto niños, pues ellos pueden buscar cosas más llamativas, de más colores. Entonces si nosotros los ponemos en una tónica como más seria y así, eso puede afectar cómo ellos se sienten consigo mismos y cómo se ven con los demás.
Porque es que hay algo que es claro y es que si bien somos singulares, siempre también a veces estamos como comparándonos con otros. Y más cuando somos niños o somos adolescentes. Entonces, por ejemplo, es muy común ver adolescentes y grupos que uno los ve en la calle y son como que todos tuvieran la misma ropa. Entonces aquí también entra otro concepto que es la autoestima colectiva o la identidad colectiva. Cuando una persona pertenece a un grupo, que todos lo hacemos, la familia es un grupo, los amigos son un grupo, miramos que casi siempre nuestros amigos son bastante similares a nosotros en lo que piensan. Uno en general no tiene amigos que piensen diferente a uno. Uno tiene amigos que piensen más o menos lo mismo que uno. Entonces, claro, aquí es importante también el concepto que uno mismo tenga de uno mismo respecto a ese grupo, pues porque, claro, en el grupo también van a surgir opiniones sobre mí. Entonces, si yo no cumplo esos requisitos, voy a ser mal visto, me van a rechazar, no me van a querer, me van a aislar. Entonces, miramos que pues son muchas cosas las que están en juego y es importante que nosotros negociemos con los hijos a la hora, por ejemplo, de vestirnos. Y no solamente con vestirnos, con los gustos. Con muchas cosas pues podemos ir mirando. Bueno, entonces yo creo que aquí para los papás hay unas buenas pautas porque a veces uno no se da cuenta cuando le está imponiendo al otro la manera de vestir y las épocas han cambiado y va saliendo ropa nueva, entonces uno dice, de verdad. Y yo he visto muchos casos donde algunas niñas se sienten incómodas de cómo se están vistiendo y he visto muchachitas que van a la casa de la compañera y se ponen la blusita de la compañera porque la mamá pues las obligó a ponerse una ropa que ni a ella les gusta ni va como con la época. Entonces ustedes padres de familia, yo creo que este programa también les va a ayudar a ustedes a tener algunas herramientas de cómo saber valorar los gustos de los muchachos, saber y los que vayan creciendo en valores, pero también escuchar un poquito qué les gusta, cómo se sienten más cómodos. Elizabeth, entonces podemos decir que la autoestima se va construyendo, o quién incide sobre nuestra autoestima, porque a veces si no le hacemos caso a los papás, entonces ¿de qué manera yo voy construyendo esa autoestima? Es un proceso constructivo, pero a diferencia de otras situaciones como la personalidad que uno la construye y permanece estable, la autoestima es una construcción como del día a día para siempre. Uno puede tener épocas, por ejemplo, supongamos en mi caso en la universidad, donde tiene buena autoestima por los buenos logros académicos, ¿cierto? Pero supongamos que, listo, yo me gradúo de la universidad y empiezo a tener fracasos laborales, no puedo trabajar en lo que yo estudié, entonces mi autoestima se puede ver muy afectada por eso. Entonces miramos que eso no es algo que se construye y quede ahí, sino que es dinámica, es decir, que va cambiando todos los días. Y pueden haber muchas situaciones que cambien eso. Entonces no se trata como de que si por ejemplo tengo un adolescente de 17 años que tiene muy buena autoestima, ya quedó así, sino que es algo que toca seguir construyendo día a día. Y pues claro, hay que ver por ejemplo qué cambia en cada etapa y qué demandas hay en cada etapa, qué situaciones cambian para que una persona pueda sentirse bien consigo misma. Por ejemplo, en el colegio, pues lo que ya habíamos hablado como el grupo de amigos, de tener ciertas maneras de vestirse, ciertos gustos. Ya por ejemplo cuando pasamos, si alguna persona pues elige una profesión, una ocupación, aquí también se puede ver afectado en cuanto a qué es lo que yo quiero ser. Y que a veces también en algunas familias encontramos que los padres imponen qué es lo que debe hacer. Entonces como yo fui zapatero toda la vida, usted también tiene que serlo. Y resulta pues que claro, si uno por ejemplo no tiene buenos resultados o no disfruta de esa actividad, puede haber como cierto también... cierta frustración. Sí. Otra cosa que es muy importante y que a veces vemos mucho es que despreciamos ciertas labores. Entonces, por ejemplo, no, usted tiene que estudiar sí o sí porque qué tal que usted sea un campesino, como si ser campesino tuviera dentro de sí mismo algo malo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener todas esas ideas y prejuicios, obviamente la autoestima se ve afectada. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, si yo, por ejemplo, he sido criada en una familia donde cualquier ocupación sea bien vista, y yo, por ejemplo, me gradué de psicóloga, pero después, no sé, nunca encontré trabajo como psicóloga y fui vendedora, pues normal. Pero si yo siempre he pensado que, por ejemplo, un título universitario siempre está por encima de un vendedor y que ser vendedor está mal, y más después de que obtuve un título, pues obviamente mi autoestima se va a ver muy afectada teniendo en cuenta que yo fracasé y que
estoy en una profesión que yo supongo que es más bajita que la otra. Entonces también es como que reflexionemos sobre la importancia que tienen todas las ocupaciones, que sería de nosotros si todos fueran médicos, abogados, y no hubiera el señor que vende la carne, el campesino, ¿cierto? Entonces también como la valoración de esas otras ocupaciones y ser muy conscientes también de en qué es bueno la persona. Si uno es bueno, por ejemplo, para las matemáticas, pues tendrá éxito en ciertas labores y no en otras. Si uno es bueno socialmente, pues seguramente puede ser un muy buen vendedor. Y ahí hacia allá es que hay que enfocarlo sobre las fortalezas y las debilidades de la persona, y eso está bien. Entonces es muy importante también como empezar a pensar qué es lo que yo me imagino ser, y con los hijos esto es muy importante, porque si una persona tiene altas expectativas y no las cumple, entonces se frustra, entonces su autoestima puede ir bajando. Bueno, miren todo lo que conlleva pues este tema y cómo nosotros tenemos también que aprender a autovalorarnos, o sea, cómo yo me califico, cuál es la imagen que tengo de mí mismo. Yo creo que todas estas cosas pues nos ayudan a que la autoestima pues vaya, como se dice, subiendo, y saber que somos seres en relación, pero que eso tampoco nos da permiso de ser seres que vamos copiando, que vamos, como se dice, poniendo los ojos siempre en que el otro está mejor que yo, y empezar a poner esos niveles de cómo es el otro, tengo que ser yo. No sé, Elizabeth, cómo le podemos también explicar eso a los televidentes, porque a veces la medida que yo me estoy dando no es la medida que ni la familia espera ni yo me merezco. Porque ya lo que tú decías con los trabajos, si yo le pongo un valor muy bajo a ser campesino, a hacer los trabajos sencillos, entonces nunca voy a sentirme realizado, porque me tocó hacer cosas muy, muy sencillas, cuando en sí pues la vida es cómo lo hago con amor, o sea, cómo yo aprecio lo que me tocó hacer, porque es tan valioso el que nació en el campo como el que está en la ciudad. Todos estos ambientes tienen oportunidades. Entonces, ¿cómo ayudarle también a las personas, Elizabeth, a construir o a subir esa autoestima? Usted cuando se consigue un muchacho que no se valora, ¿qué le podemos decir? Los papás, ¿cómo lo pueden impulsar a que vayan subiendo un poquito? Lo más importante en esos casos es mostrarle lo positivo que tienen. Ninguna persona es del todo mala, ni ninguna persona es del todo buena. Entonces es como hacerles caer en cuenta de cuáles son sus virtudes. Bueno, pues por ejemplo, fracasaste esta vez en el colegio, pero mira, vos colaboras en la casa, sos ordenado, ordenada, te gusta limpiar tu habitación, entonces mira que puedes mejorarlo de otra manera, utilizar tal estrategia. Eso es como lo importante, mostrarles también qué es lo positivo que ellos tienen, porque a veces, pues claro, y es muy fácil uno enfrascarse en lo malo. Incluso puede que la persona ni siquiera sea la que se enfrasque en lo malo, sino la misma familia. Porque entonces, y es lo típico, supongamos que dejamos al joven arreglando la casa. Y por ejemplo, la cocina la dejó perfecta, la habitación también, pero le quedó una manchita en el baño. Y lo único que vemos es la manchita. No lo felicitamos porque hizo bien lo de la cocina, por lo demás de la casa, sino que nos quedamos en ese detallito, en ese puntico negro, y todo lo enfocamos ahí. Y mire que es muy fácil. Por ejemplo, cuando recibimos las notas, supongamos que son 10 materias, perdió una, pero ganó 9. Y siempre nos enfocamos en la que perdió. Y hoy es importante prestarle atención. No es como que, no, pues perdió una materia, no importa. No, sino más bien como, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Pero también te felicito por las otras 9. Y no quedarnos simplemente como en el punto negro, pues. Entonces eso es lo más importante. A veces con el trabajo con personas con baja autoestima se hace más a nivel familiar. Porque a veces lo que falta es como reconocimiento. Entonces lo que uno a veces encuentra mucho en consulta es que a mí nunca me dicen nada bueno. Todos son regaños, todos son castigos. Entonces seguramente yo no soy bueno. Pues si a mí nunca me dicen nada bueno es porque yo no soy así. Entonces miremos que a veces también somos responsables de la actitud que ellos tomen. Bueno, y mire, también ustedes, padres de familia, ayudar entonces a que estos muchachos vayan como subiendo en autoestima. Saquemos un ratico y pensemos qué tiene de bueno mi familia, qué tiene de bueno mi esposo, mi esposa, qué valores tienen mis hijos,
¿Por qué? Porque cada uno de acuerdo a su edad o a su etapa tiene unas características que lo hacen especial. Elizabeth, también uno se consigue a veces en la familia personas que ellas mismas tienden a bajar, o sea, que no son capaces de reconocer que tienen cosas grandiosas, que son como poquitas, yo no sé cómo describirlo, pero uno sí consigue personas que son como miedosas, haga tal cosa, no, es que yo creo que no soy capaz. Entonces, también cómo podemos ayudar a esas personas a que ellas mismas se animen. Precisamente eso que mencionas es como un signo de que la persona tiene baja autoestima, es insegura, ¿cierto? Esto no es del todo malo, pues eso no es malo. Simplemente podemos hacer como cositas para que ellas mejoren, como motivándolas. Entonces, por ejemplo, no, yo no hago eso porque yo no soy capaz. No, pero es que yo tampoco te estoy exigiendo que seas experto. Simplemente quiero tu ayuda, tu colaboración. No tienes que hacerlo pues como si fuera quién sabe qué, sino haz hasta donde puedas. O en que yo te ayude y entre los dos lo hacemos. O haz hasta donde puedas. Ir dándole también como confianza en sí mismo. Lo más importante es también como involucrarlos a ellos, porque a veces es que incluso nosotros es como, ay, no se atora la embarra, qué pereza, ¿cierto? Y unos dichos súper populares que hay que son muy destructivos, como si no la embarra la entrada, la embarra la salida. O lo que hace con la mano, lo borra con el codo. Entonces no es quedarnos a toda hora en eso, sino también ser muy constructivos. Porque nosotros solemos hacer críticas, pero muy dañinas. Si ve, usted nunca puede hacer las cosas bien, usted a toda hora me decepciona, yo no puedo confiar en usted. Más allá de eso, es más bien como, te equivocaste, ven, yo te muestro en dónde, la próxima vez lo puedes hacer de tal manera y ya. Y darle las gracias porque de todas maneras hizo el intento. Es que generalmente cuando una persona se equivoca no lo hace porque le da la gana, sino porque no fue capaz y ya, y todos tenemos debilidades. Entonces es muy importante también tener eso en cuenta. Siempre que alguien, por ejemplo, hace desde nuestra perspectiva mal algo, no es porque a toda hora quiera hacerlo mal. Es tal vez porque o no le hemos explicado bien, o no sabía que nosotros queríamos de tal manera. Entonces también es como ser muy específicos. Vea, yo quiero esto, pero de tal y tal y tal manera. Para que la persona tenga menos margen de equivocarse. O acompañarlos, eso es vital, como bueno. Por ejemplo, yo quiero que mi hija aprenda a lavar los trastes. Entonces, párame con ella, ir explicándole y decirle, ay, te voy a enseñar tal truquito. Si yo, por ejemplo, vi que se está equivocando, entonces, ve, yo tengo tal truquito. Ve, hace tal trampita. Pues, por decir algo, no es pues que vayamos efectivamente a hacer trampas, sino pues que es como un decir. Entonces, siempre es como motivarlos, como con el juego, de una manera muy constructiva. Decirle, puedes mejorar, pero aún así te quedó bien, muchísimas gracias. Porque lo que siempre encontramos es como que si le quedó algo mal, no, sí, yo no puedo dejar esto aquí, todo el mundo depende de mí a toda hora, y eso a veces lo encontramos mucho en los papás y en las mamás. Entonces, si yo no estoy aquí, ¿qué? ¿Cierto? Pero no le ayudamos tampoco a que mejore. Y esa no es la idea es que las personas mejoren, y en la medida en que ellas vayan mejorando, pues el autoestima tiene que ir subiendo sí o sí. Entonces lo más importante es que nosotros primero les mostremos lo positivo que tienen. Segundo, les ayudemos a mejorar. Tercero, no hagamos críticas destructivas, sino constructivas. Y bien interesante este tema de la autoestima, porque todo el mundo necesitamos querernos, valorarnos. Ya sabemos que Dios pues nos ha dedicado ese tiempo para que seamos únicos, pero a veces el ser humano en la búsqueda de una identidad, de una personalidad, se va como desfigurando. O sea, busca tantos modelos que al final pierde su propia identidad y eso se convierte a veces como en algo, digamos, en contra del ser humano. Elizabeth, podemos decir entonces, escuchando pues todo lo que tú nos has dicho, que la autoestima es universal o no es universal. Sí, es universal, pues porque todos los seres humanos tenemos autoestima, que unos la tendrán más alta que otros, pero en general todo el mundo la tenemos. Lo que no es universal, o más bien lo que ya les decía como que es más cultural, es como el ideal que hay. Y como depende del ideal de cada cultura, uno puede tener más o menos autoestima. Por ejemplo, como les decía, en Colombia puede ser muy, ¿cómo decirlo?, importante el atractivo físico. Pero puede que hayan otras culturas donde eso no tenga nada de importancia o sea más poca la importancia. Y que la importancia esté dada, por ejemplo, por tener hijos.
Entonces, ¿qué pasa con la mujer que en ese contexto es infértil, ¿cierto? Ahí es donde, pues no es universal porque pues en nuestra cultura sí es importante la fertilidad, pero ya vemos muchas mujeres que deciden no tener hijos, muchas familias que no lo hacen y ya es otro modo de vida. Mientras que hay culturas de pronto donde eso es vital y usted tiene sí o sí que tener un hijo. Entonces allá pues será más importante eso, y si yo no puedo tener hijos, entonces obviamente mi autoestima se va a ver totalmente afectada porque no puedo cumplir con ese requisito que es vital en esa cultura. Entonces ahí es donde cambia. O sea, todos tenemos autoestima, pero de acuerdo a donde nosotros hayamos crecido podrá ir cambiando. Bueno, a mí me surge una pregunta, y creo que ustedes también allá, amables televidentes, y es que el colegio influye en la autoestima, porque a veces uno ve comparaciones que van bajando como la autoestima, y a veces en los colegios son muy duros con el que tiene un nivel académico muy bajo, con el que tiene una capacidad intelectual mínima. Entonces uno dice, nadie es bruto, tampoco lo podemos caracterizar así, pero a veces el estudio los pone a uno como que, y los papás utilizan esos términos cuando sabemos que las inteligencias son diferentes. Por eso, Elizabeth, cuéntanos un poquito, y esto para los que tienen muchachos en el colegio, cómo influye la educación en la autoestima. Bueno, esto es un tema también como bien polémico, porque es que ahí entra en juego muchas cosas. Por ejemplo, el sistema educativo. Nuestro sistema educativo da notas. Hay en países donde ni siquiera hay notas. Nuestro sistema educativo estamos acostumbrados a que cada uno tiene un puesto. Entonces entregan las notas y Juanito ocupó el primer puesto, pero Pedrito el último. ¿Cómo se siente ser el último? Pues para el que quedó primero muy rico. Pero ¿y qué se siente Dios saber que somos 28 y ahí en mi hojita dice puesto 28? O sea, fue el peor de todos, ¿cierto? Ahora, otra cosa que también mencionas es la responsabilidad que tienen los docentes y los directivos. Porque también entran en este tema de, es que usted no lo hace porque es muy malo, ¿cierto? Y el maltrato, y ¿por qué no todos pueden ser como Juanito, que es el primero? ¿Por qué no todos pueden ser ordenados como aquella niña que es súper juiciosa? Y entonces ahí entra en juego la singularidad. Pues es que sería horrible donde todos fuéramos iguales. Entonces ahí lo que podemos hacer como papás también es como volver a lo mismo, mostrarle en qué es bueno. Pues puede que no sea la brillantez pues allá, pero tiene otras habilidades deportivas, manuales, artísticas. Incluso dentro de las mismas materias, pues a mí me puede ir mal en matemáticas, pero me va muy bien en español, o le va súper bien en inglés. Entonces mira que es potenciar siempre lo que está bien. Y no es pues dejar del todo de lado las debilidades, sino trabajar sobre ellas, pero pues algo que deberíamos hacer todos es potenciar las habilidades. Si yo sé que soy buena pintando, pues debería volverme una experta en pintura y quizás ser un artista. Entonces es como enfocarnos en eso. También es importante el diálogo con los docentes, de una manera también constructiva, no es irnos a pelear, y usted por qué me lo trató así, y los golpes, y un show pues que en nada ayuda, sino más bien como, no me gustó que tal vez le dijeras esto, yo entiendo que estás cansado, y también es ponernos un poco en el zapato de ellos. Tienen salones de 40 muchachos, eso debe ser espantoso. Entonces a veces es tanto el agotamiento y tantos factores que no miden las palabras. Entonces en vez de ir a atacarlos, más bien es escucharlos también. Los docentes son muy poco escuchados en general, entonces también es como vení, sentémonos, hablemos, ¿qué pasó? Mi hijo me contó tal cosa, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no cambias esas palabras? Mira que lo hirieron, a vos no te gustaría que yo viniera a atacarte. Entonces mire que eso cambia totalmente. A ver, si yo también hago lo mismo y le digo, es que usted es muy mal profesor, usted no sirve para nada, usted no debió meterse acá. Entonces mire que es que eso también afecta al pobre docente. Ahora también hay que tener en cuenta que a veces son los estudiantes los que maltratan al profesor. Y le dicen, usted no sirve para nada, usted nadie le entiende, qué pereza. Entonces obviamente la autoestima de ellos también se ve muy bajita. Y al ellos estar así, pues lo único que tienen es también devolvérsela al otro, ¿cierto? Entonces más bien es como que entablemos diálogo. Siempre entablar diálogo será pues como una herramienta necesaria para mejorar. Bueno, entonces aquí docentes, padres de familia, y bueno, y todos tenemos una gran tarea, y es el valorar al otro,
el estimular con palabras positivas, ver lo bueno que tiene el otro, pero también ayudar a que en esas debilidades pues nosotros hagamos como el esfuerzo de ir superándolas, porque bueno, en esas capacidades que Dios nos dio, en esa inteligencia, en la voluntad, pues nosotros tenemos también otra forma de nosotros mismos empezar a buscar las cosas que nos ayudan a crecer como persona. Ya vamos finalizando pues este espacio, sabemos que nos quedan como muchas preguntas, como muchas cosas donde uno dice, bueno, ¿y cómo puede una pareja también ayudar a valorarse, a promoverse? Porque cuántos matrimonios vemos que el hombre se dedicó a trabajar, la mujer solo se quedó en la casa y a veces se van perdiendo hasta las ganas de vivir porque no nos sentimos valorados ni apreciados por los demás. Correcto, entonces en la próxima ocasión vamos a hablar un poco de algunos temas de pareja, como son la comunicación, la solución de problemas, la negociación y la autoestima dentro de una pareja. Estos 3 tópicos pues nos van a ayudar a entender un poco cómo funciona y unas herramientas pues como de cómo debo hacerlo para no tener mayores dificultades. Bueno, entonces atentos a este próximo programa porque seguro que vamos a tener muchas herramientas para que nuestras parejas, para que nuestras familias, bueno, sigan creciendo en autoestima y también empecemos a ver que el otro es un gran regalo de Dios. Y si vemos en el otro ese regalo, pues sabemos apreciar y valorarlo. Elizabeth, gracias por esas palabras pues tan sabias que hoy has compartido con nosotros. Y bueno, esperamos que en el próximo programa entonces nos encontremos. Seguro que es igual. Un abrazo para todos y muchas gracias pues por vernos. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bueno, ámense, valóresen y desen cuenta que Dios no ha creado personas en vano, sino que nos ha puesto en el mundo para que sigamos construyendo el amor y la fraternidad. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior.